Hola, ¿qué tal a todos? Espero que te estén teniendo un excelente día. Hoy me encuentro en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, en la cual convergen obras arquitectónicas de tres periodos distintos de la historia de México. La primera, que son obras arquitectónicas del México prehispánico; la segunda, que datan del México colonial; y la tercera, del México moderno. Así que acompáñame a conocer un poquito más al respecto de esta Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Primera etapa que vamos a poder identificar aquí en la Plaza de las Tres Culturas es el momento histórico de lo que viene siendo la cultura prehispánica, donde claramente regía la cultura mexica que dominó el Valle de México. Es importante reconocer que aquí en Tlatelolco era reconocido como uno de los mercados más importantes del México prehispánico. Según el cronista Bernal Díaz, cuando los españoles llegaron a este mercado de Tlatelolco, les sorprendió bastante el nivel de organización que tenían y también el nivel de especias que se comercializaban aquí de toda Mesoamérica. Es importante entonces reconocer a Tlatelolco en la cultura prehispánica mexica como uno de los lugares más impresionantes en cuanto a la distribución y el comercio que existía aquí. Acompáñame a conocer un poquito más. Tlatelolco es el nombre náhuatl que significa Tlateli, terraza, o se deriva también a lo que se refiere como punto arenoso, o el lugar del montón de arena. Tlatelolco, Tlatel, plataforma, lol, redondo, co, lugar. La ciudad de Tlatelolco fue fundada hacia 1337, 13 años después de la fundación de México Tenochtitlan, por parte del mismo grupo mexica. Ambas ciudades construyeron sus recintos ceremoniales, y en Tlatelolco, gracias a las excavaciones arqueológicas iniciadas desde el 8 de marzo de 1944 y hasta 1968, se lograron recuperar 67 estructuras que conforman la zona arqueológica de mayor acervo inmueble expuesto en la Ciudad de México. Para poder accesar a esta zona arqueológica, esta se ubica en la esquina de las calles Ricardo Flores Magón al sur y el eje central al poniente, y al oriente por la avenida Reforma en la delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México. El costo de ingreso es de 80 pesos. Encontramos también esta placa conmemorativa que representa la caída del Imperio Mexica. Se cuenta que aquí en Tlatelolco estuvo sitiada durante 80 días por los españoles antes de caer el Imperio Azteca. Por eso encontramos que en esta placa, el 13 de agosto de 1521, Cuauhtémoc y el ejército mexica sucumbió ante los españoles, dando como origen al siguiente texto. El 13 de agosto de 1521, heroicamente defendido por Cuauhtémoc, cayó Tlatelolco en poder de Hernán Cortés. No fue triunfo ni derrota, fue el doloroso nacimiento del pueblo mestizo que es el México de hoy. La segunda cultura que está aquí representada en esta plaza es la cultura española, la cual data desde el México colonial hasta el México independentista, en el que propiamente podemos observar los templos católicos que se erigieron aquí para poder evangelizar a las personas del México prehispánico aquí en el Valle de México. Podemos encontrar de fondo la iglesia en honor a Santiago y atrás de él un convento en el cual obviamente se pretendía erigir templos en honor a la religión católica para poder evangelizarlos, pero sobre todo es que se erigían sobre los templos prehispánicos, que parte también de lo que viene siendo el mercado de Tlatelolco. Vamos a encontrar algunos templos prehispánicos erigidos a algunos de los dioses que se tenían en aquella época. La iglesia de Santiago Tlatelolco empezó su construcción poco después de la caída de Tenochtitlan, en 1521. Se dice que los españoles eligieron ese lugar para poder demostrar el orden del intento español de destruir la cultura precedente. La iglesia está claramente hecha de los restos reciclados de los templos circundantes. Un fragmento de una deidad de piedra asociada con las tierras de cultivo es aún visible al lado este del edificio, en la parte trasera del mismo. Fue Santiago el Grande un símbolo de España en la batalla contra los infieles durante la Reconquista española. Cuenta la leyenda que incluso había reaparecido como Santiago Matamoros. La caída del Reino de Granada había ocurrido en 1492, dentro de la vida de muchos que presenciaron la caída de Tenochtitlan. Así, Santiago fue a la vez patrón de España y el guía y liberador del Nuevo Mundo.
Durante la época colonial, aquí también en la Plaza de las Tres Culturas, se instauró el Colegio de la Santa Cruz, a cargo de los evangelizadores Bernardino de Sahagún y Juan de Zumárraga, quien más adelante sería el primer obispo de la Nueva España. La tercera etapa cultural de esta Plaza de las Tres Culturas yace y pertenece al México moderno, en la cual podemos observar la Torre de Tlatelolco, que hasta el 2015 era la Secretaría de Relaciones Exteriores. Posteriormente a ella es un centro cultural universitario bajo la Universidad Nacional Autónoma de México, y también podemos observar parte de las unidades habitacionales que se construyeron como parte del México moderno. Esa es la tercera etapa histórica que está representada en esta Plaza de las Tres Culturas, y podemos observar también los multifamiliares que se encuentran alrededor. Hablar de México en 1968 es hablar de uno de los sucesos más importantes en la historia de nuestro país, que fue el despertar de la llama revolucionaria de los estudiantes de aquel entonces. Recordemos que durante la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz se tenía bien recibir las Olimpiadas aquí en nuestro país, pero una disputa entre estudiantes de la Vocacional 5 y la Vocacional 2, así como de una preparatoria de la Universidad Nacional Autónoma de México, desató que la policía de la Ciudad de México entrara a la Vocacional 5 y golpeara y se llevara detenidos a algunos de esos estudiantes. Esto despertó la llama revolucionaria de muchísimos jóvenes en el país. Fue así como desde julio de 1968 que ocurrieron los sucesos en la Vocacional número 5, todo el movimiento estudiantil tomó muchísima fuerza. Muchísimas protestas a lo largo de la Ciudad de México, marchas del silencio, y al final de todo este movimiento, donde el presidente Gustavo Díaz Ordaz criticaba haber tenido la paciencia suficiente frente al Congreso en uno de sus informes, llegamos al 2 de octubre de 1968, donde se citó para un mitin y de aquí trasladarse al casco de Santo Tomás en el Politécnico para continuar con dicha protesta, estando las Olimpiadas a la vuelta de la esquina. ¿Cuál sería? Que minutos antes de las 6 de la tarde, una señal que dio un helicóptero por arriba de la iglesia de Santiago, daba la señal para empezar la confusión y sistema de ataque que sufrirían los estudiantes ese día. Se dice bien que el batallón Olimpia, que se encontraba identificado con un guante en la mano y disfrazados de civil, los cuales eran miembros de la Guardia Presidencial, para poder resguardar las Olimpiadas, empezaron a apostar un ataque desde la terraza del edificio Chihuahua hacia los estudiantes. Nosotros hoy en día podemos conocer a través de muchísimo material bibliográfico e incluso una restauración de video, cómo es que durante ese momento se trasladaban desde aquel lado, que es el eje central Lázaro Cárdenas, gran parte de los pelotones militares que se encontraban apostados de aquel lado. Yo te invito a que puedas echar un vistazo en esos videos y poder entender un poquito de lo que sucedió ese día. La noche del 2 de octubre de 1968, un sinfín de personas perdieron la vida, entre los cuales había estudiantes, profesores, trabajadores, padres de familia y también niños, aunque nunca se sabrá con exactitud el número de personas porque desaparecieron los cuerpos. Gustavo Díaz Ordaz reconoció años después que murieron 40 personas. Un número de detenidos en la Plaza de las Tres Culturas fueron llevados, golpeados y vejados hacia el campo militar número 1 para ser revisados, para posteriormente también ser encarcelados en Lecumberri. Con la represión gubernamental, el movimiento estudiantil de 68 fue cortado de tajo. Hasta el día de hoy es recordado como una de las movilizaciones ciudadanas más importantes en pro de la democracia y el respeto al Estado de Derecho. Por su impacto en la construcción de la vida democrática en México, el 2 de octubre del 2018 fue inscrita en el muro de honor del Congreso de la Unión la leyenda al movimiento estudiantil de 1968 en letras de oro. Para poder tener un criterio propio sobre los sucesos ocurridos aquí el 2 de octubre del 68, hace 56 años, yo te recomiendo material bibliográfico para que puedas echar mano de él. Además de este material bibliográfico, hay innumerables de documentales que hoy puedes encontrar en la plataforma de YouTube. Pero uno de los libros más importantes que representan parte de lo que ocurrió aquí son La Noche de Tlatelolco, de Elena Poniatowska, un clásico que debes de leer si quieres comprender un poquito más de la historia de México y lo ocurrido en el 68.
México 68, Juventud y Revolución, del autor mexicano José Revueltas, y también 68, de Ignacio Taibó, los cuales son materiales bibliográficos que puedes consultar para formarte un criterio de lo sucedido ese día. A 56 años de los sucesos aquí en la Plaza de las Tres Culturas, el 2 de octubre del 68, hoy nos queda más que nada como sociedad mexicana el reflexionar que la empatía, el respeto y la tolerancia hacen una gran diferencia para poder atender al pueblo y principalmente para entendernos entre personas. Como dice Barack Obama, en donde empieza la empatía, donde tú te pones en el lugar del otro, es en donde va a empezar la paz, cuando tú realmente entiendes a las personas y el porqué de sus causas. Hasta aquí este video y espero que les haya gustado mucho. No olviden compartirlo y seguirme. Nos vemos en la próxima.